¿verdad? Pero bueno, eso para fines de este algoritmo sería el hiperplano. Entonces, pues habría, como ahí en la figura, pues habría diferentes, he mencionado que pues habría muchas posibilidades, ¿no? De separar. Si fuera de manera visual o arbitrario, pues alguien podría trazar una línea como la A, que es la punteada, o como la que está como en segmento, en guiones, y la continua, ¿verdad? O sea, y así pues habría muchas. Pero lo que se basa esta técnica es en dos cosas, dos conceptos. Una es los vectores de soporte, precisamente, que, que esos, digamos que son aquellos puntos, por ejemplo, observaciones, em, que, bueno, más bien, primero tendríamos un margen, ¿verdad? Un margen máximo que va a separar, que es el del hiperplano, que es el que nos va a crear la mayor separación entre dos clases. Entonces, de ahí hay unos puntos que se pertenecen a cada clase que están cerca de este margen, ¿verdad? Eh, esos que están cercanos a ese margen, digamos, pues son los que se les llama vectores de soporte. Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, para la ecuación, para el hiperplano, sería una ecuación como esa que vemos ahí, donde W, pues bueno, sería W y X son vectores y B el intercepto. Entonces, todos aquellos que habíamos mencionado, que aquellos que caen en esta ecuación, que satisfacen esa ecuación, pues están sobre el hiperplano. Y entonces, ahora la idea es que nosotros queremos encontrar digamos, unos ciertos pesos, ¿verdad? Que van ahí eh, en ese vector W, que pues lo que queremos es que cumplan estas características, ¿no? Que unas sean mayores iguales a 1 y menores iguales a -1. Esto para que serían vista como, digamos, todos aquellos que sean de 1 o mayores, significarían que son una de las clases va a quedar en eso, y la otra clase pues va a ser por debajo o sea, igual a -1 o menores, ¿verdad? Eso serían la otra clase. Entonces, adicionalmente también habíamos dicho que una cuestión que, bueno, eso es cuando, por ejemplo, son linealmente separables, pero tenemos en ese caso de que no son linealmente separables, que es como ven ahí, variable 1, variable 2, y pues bueno, no hay pueden ver ustedes que pues no habría una manera, si trazamos ahí nada más una línea recta, pues no habría una que pues nos separara claramente esos grupos, ¿verdad? Entonces lo que hace máquina de soporte vectorial es que agrega una dimensión extra que se llama kernel, ¿verdad? Es una función que te genera ya una dimensión mayor, y esa dimensión pues te permite ya ahora sí crear una frontera, que en esa dimensión sí te puede separar a las clases. Habíamos dicho que es como un ejemplo aquí, ¿verdad? Donde no se ven separables linealmente, pero usando esta función se crea una nueva dimensión, una dimensión extra, y ahí es donde se pueden separar. Es como, de cierta manera, es como si tuviéramos ese plano, donde está el gen 1 y gen 2, por ejemplo, y que hubiera una manera que nosotros distorsionáramos ese plano hacia una tercera dimensión. Ahorita está en 2 dimensiones originalmente, y lo ponemos en 3, por ejemplo, que sería equivalente a como si pudiéramos extenderlo fuera de la pantalla, que lo distorsionáramos o sí, pues digamos, sí, pues distorsionáramos ese plano y lo hiciéramos curvo ahora, ¿verdad? Con una curva, extendiéndolo hacia fuera de la pantalla, y entonces nos crearía ahora los datos estarían también hacia una tercera dimensión,
y ahí sí se pudieran separar. Eso es lo que busca, ¿verdad? Hacer otra dimensión para escalarlos, para que diga separarlos. Entonces, bueno, habíamos visto esto lo del función kernel. Es una transformación matemática y donde tienes X y Y son las entradas, por ejemplo, ahí, y luego tienes una función de estas de X y Y, que es un mapeo, o sea, de una dimensión, de estar en una dimensión n, que X y Y estarían en dimensión, una cierta dimensión n, la pasarías a una dimensión m, por ejemplo, y donde m es más grande que n, ¿verdad? Es una mayor dimensión. Y mencionábamos que había diferentes kernel funciones. Está la lineal, el polinomial, radial o gaussiana y la sigmoide. Entonces, bueno, eh, vimos también algunos ejemplos de cómo cambia, dependiendo del polinomio, perdón, del kernel. Pues por ejemplo, podríamos tener el lineal, como se ve ahí, o podría ser un polinomial, y dependiendo, también habíamos mencionado que dependiendo del grado cambia. Si se fijan, ahí está un grado de segundo grado, un polinomio tercero, te hace que, bueno, entre más el grado avances, como se puede, digamos, como esta curva, pues se puede, es más como flexible, ¿no? O se puede doblar de diferentes maneras, tal que te trata de hacer ahí diferenciar entre una clase y otra. Entonces, aumentándole el grado, podríamos hacer, digamos, diferentes curvaturas que nos separen mejor a las categorías o a las clases. Y luego está la kernel o gaussiana, que es más parecido a lo que pusimos en el ejemplo anterior, que tiene dos dimensiones y es como si la distorsionara esta superficie y la extendiera en otra dimensión y después ponemos ahí un plano que la corte, ¿verdad? Y entonces de esa manera nos daba la frontera de donde, para separar a las clases. Y la función sigmoide, que esa tiene que ver con una como activación, la tipo de función que tiene, que esa, bueno, decíamos que es más usada para redes neuronales. Entonces, de los hiperparámetros que estaban ahí, pues estaba el hiperparámetro kernel, que sería, bueno, o sea, qué tipo de kernel va a ser, ¿verdad? Línea, como dijimos, polinomial, radial, etcétera. El grado del hiperparámetro también, que controla qué tanto se puede doblar, digamos, esa frontera de decisión, por ejemplo, en un polinomio. Está bueno, el grado, que dijimos que era como la curvatura, ¿verdad? Em, aquí una cuestión que tenemos que tomar en cuenta es que, pues, lo que hace a mayor grado del polinomio, pues se hace más, se pueden tener diferentes curvaturas, pero también se hace más complejo. Eh, entonces, pero acuérdense que también cuando es un modelo demasiado complejo, puede tener, irse hacia el sobreajuste, donde pues sí te va a dar unas métricas muy altas porque pues esa frontera pues casi la vas a adaptar, ¿verdad? Como está en tus datos, pero no quiere decir que si tienes nuevos datos, que no conozca el algoritmo, necesariamente funcione con ese grado tan alto del polinomio. Entonces es el sobreajuste, ¿verdad? Eh, el costo, que era lo que decíamos, bueno, que el costo, por ejemplo, cuántos pueden caer en el dentro del margen de separación. Cuando hablamos de un costo bajo, sería que pues es aceptable tener así varios casos que queden dentro del margen. Entonces, pues no hay problema, caben más, entonces se puede hacer lo que resulta en márgenes pues, más anchos, ¿verdad? Como se ve ahí, costo punto 1. Si en el otro, si se fijan, costo 10, aquí es más penalizado en alto costo, de que haya casos ahí. Entonces lo que va a buscar es que pues, haya menos casos dentro del margen. Entonces,
esto conlleva a que los márgenes se hagan más estrechos. Y gamma es, bueno, eso nada más es como para, digamos que el gamma ayuda a forzar, o podríamos decir como aquellas observaciones que están en una clase, trata de buscar adaptar ahí el algoritmo para que pues te los clasifique, te los pongan en la clase que son. Entonces, a pesar de que estén separados, digamos, no están como ahí se ve, ¿verdad? Que hay unos puntos que están lejanos al resto del otro grupo, pues trata de buscar una manera, extendiéndolo, creando estas modificando ahí la frontera como para que también queden en la clase que son. Bueno, entonces, y bueno, ahora sí viendo la parte práctica de máquinas de soporte vectorial, ¿cómo haríamos nuestro modelo? Entonces, la idea es, bueno, crear nuestro modelo. Recuerden que también es importante ajustar los hiperparámetros, hacer un mejor ajuste, porque ¿cómo los vamos a seleccionar? No podemos hacerlo nada más de manera arbitraria, sino hay un ajuste, ¿verdad? Como hicimos con otros parámetros, con la K, por ejemplo, en Camins. Entonces, bueno, aquí en este ejemplo es también uno, digamos que se van a encontrar muy comúnmente en la parte de aprendizaje automático o reconocimiento de patrones, que tiene que ver con los spam, ¿verdad? Un filtro como de spam de cuando, pues en el correo electrónico, ¿no? Que llegan, pues muchas cuestiones ahí de correo no deseado, que pues son publicidad principalmente, ¿verdad? O cosas que no tienen que ver ahí con eh, que no necesariamente son pues como de interés, ¿no? Muchas veces incluso son más bien como para tratar de o vender algo o por ahí obtener información del usuario. Entonces, algún virus, cosas así, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí la idea es hacer un modelo que esté basado en máquina de soporte vectorial para, pues, extraer características de los correos que se reciben en un periodo, en algunos meses, por ejemplo. Eh, pues bueno, incluir cuestiones como, por ejemplo, ciertas palabras, ¿verdad? Ciertas palabras podrían indicar a lo mejor que es un spam. eh, Algo así como, por ejemplo, lo de que cuando que ganaste un premio o la lotería, cosas así, pues a lo mejor esas pueden estar ahí en una lista, ¿verdad? O la palabra gratis, cosas así, pues muchas veces podrían ser relacionadas a correo no deseado. Entonces podemos poner ahí ciertas palabras, a lo mejor signos de exclamación, cosas así, podrían servir. Entonces lo que queremos es, pues usar máquina de soporte vectorial para hacer que funcione como un filtro, ¿verdad? Y no lo clasifique en spam o no spam. Y que entonces vamos a tener una base de datos, como es supervisado, pues vamos a tener un conjunto de correos y vamos a decirle de las palabras, etcétera. Y después vamos a poner unos correos, digamos, y que nos lo clasifique como spam o no spam. Eso es a lo que se llegaría, ¿verdad? Al final del ejemplo. Entonces, miren, para este ejemplo, pues bueno, recuerden que pues hay que cargar las librerías, MLR, Tidyverse, y en este caso vamos a tener unos datos que se llaman spam, que están dentro del paquete kernel. Entonces, pues nada más le ponen ahí de esa manera, lo llaman, y recuerden que, bueno, así como estamos trabajando aquí en el curso, con lo de Tidyverse, con lo de convertir un conjunto de datos a table, ¿verdad? Que le llaman ese objeto, que es que es, digamos, como para más sencillo, em, pues trabajar para algoritmos de Machine Learning. Entonces, bueno, el caso es que ahí tenemos varias variables. Este conjunto de datos tiene pues bastantes variables y las podemos, la idea es que vamos a usarlas para clasificarlas si es spam o no spam.
Algo importante, probablemente van a necesitar, si les da error lo de dato, probablemente tengan que instalar, a ver, mm, kernlab, ¿verdad? Eh, si es que les diera error, no siempre, a ver, hay veces que en ciertas versiones de R te dice que no está instalado. Si les da problema, instálenlo, o sea, nada más acuérdense que hay que poner install.package y luego entre paréntesis kernel, ¿verdad? Y así entre comillas. Si hacen eso, ya pueden, se les instala, en caso de que no les dé error, ¿verdad? Y bueno, como la parte de, de que hemos hecho, pues bueno, recuerden que siempre es bueno hacer definir la tarea, ¿verdad? En la, cuando definimos la tarea, pues siempre se ponen los datos. Aquí le vamos a llamar spam tip. La variable target, que sería type, que sería tipo de si es no, spam o no spam, ¿verdad? Y luego el aprendiz, que sería, le vamos a llamar SVM, make learning, y le ponemos classif.svm. Entonces ahí ya se sabe la tarea, qué algoritmo se va a usar. Y ahora, antes de entrenar ya el modelo, pues vamos a tener que ajustarnos a hiperparámetros porque acuérdense que pues hay que definirlos, ¿verdad? Hay que poner esos hiperparámetros y pues no, la idea es de que pues buscar los óptimos, los que nos den el mejor desempeño. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, ver cuáles hiperparámetros se pueden ajustar para el algoritmo, pueden poner esta línea getParamSet de classif.svm y ahí están los parámetros. Por ejemplo, te pone el tipo, que si es numérico, discreto, etc. Def, que es el valor por default. Es decir, si no ajustáramos los hiperparámetros, pues así lo va a hacer. Lo va a poner, por ejemplo, un costo de 1, va a tomar por default el carnet radial, grado 3, gamma no lo define y la escala, los datos escalados de true. Constraints, que serían eh, las como, no, de don, digamos, como ¿cómo se llaman? Los límites, no como restricción, de dónde a dónde va a estar el hiperparámetro, o sea, un rango de valores en el cual está, ¿verdad? El algoritmo. Y que diga el hiperparámetro, rec, si es requerido, y ahí te dice tu enable que si puede ser ajustado. Eso porque hay algunos algoritmos que no te dejan que se ajusten. Entonces, por ejemplo, vamos a poner de kernels, polinomial, radial, sigmoide. Después vamos a poner, para lo del ajuste, vamos a usar la función de make param set, más bien, make param set, y luego vamos a usar, dentro de esta función está make discrete param, porque que tome valores discretos, ¿verdad? Y ahí vamos a definir kernel, donde, y los valores, pues están, ¿qué valores va a tomar? Lo que definimos en el vector kernel, o sea, polinomio, radial y sigmoide, ¿verdad? Son los valores de los que va a tomar. Y luego el de grado, el degree, pues va a ser con make integer param, lo va a hacer entero, de 1 a 3. Make
make numer param, porque palabras, hiperparámetros numéricos, que sería el costo, gamma también, y ahí vienen los valores, ¿no? De costos de 0.1 a 10 y de 0.1 a 10 de gamma. Así lo vamos a ahorita a considerar, ¿verdad? Y entonces, más o menos, recordarán que es pues cuando hacíamos el ajuste, ¿no? De otros parámetros, del hiperparámetro, que lo que te hace es pues te selecciona ahí unos rangos de valores y luego empieza a hacer validación cruzada con esos hiperparámetros y pues te ve cuál es el que tiene el mejor desempeño, ¿verdad? O sea, el que tenga, por ejemplo, el menor error en la clasificación y así lo va probando varios valores. Aquí en este caso, como son muchos hiperparámetros, pues va a empezar a hacer como combinaciones. ¿Qué es lo que decía aquí, no? Miren, por ejemplo, este de random search. Eh, que aquí, bueno, en lugar de, digamos, de probar así bueno, más bien lo que hace Random Search, porque el que vimos anteriormente era uno que se llamaba Grid Search, él fue el que usamos en KNN, Grid Search, y que pues encontraba la mejor los mejores valores de K, ¿verdad? Para el valor óptimo de K. ¿A qué se usa Random Search? Que, que aquí, bueno, lo que va a hacer es lo que viene aquí en la pantalla, ¿no? O sea, primero va a seleccionar de manera aleatoria una combinación de variables de hiperparámetros, luego va a usar validación cruzada para entrenar y evaluar el modelo usando estos hiperparámetros, valores. Después va a grabar, bueno, va a guardar la desempeño del modelo y después se van a repetir otra vez los pasos 1 a 3, tantas veces como, bueno, dice ahí la parte computacional no lo permite, ¿verdad? Y selecciona la combinación mejor, la que da el mejor desempeño. Entonces, bueno, obviamente, o sea, pues se van haciendo, ¿verdad? Varias iteraciones hasta que va encontrando la mejor combinación. Entonces, bueno, eso pues no lo garantiza porque pues no siempre, o sea, no podemos pues tampoco sería muy práctico estar probando demasiadas iteraciones. Se supone que, bueno, con un número así suficiente podemos encontrar pues una buena combinación. Eh, por ejemplo, hay veces que puedes, por ejemplo, hacer em, algunas, con algunas ciertas iteraciones, les decía, pues podemos obtener un buen valor, ¿verdad? Pues que funcione bien, digamos, óptimo. Entonces, miren, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a usar esto de random search y vamos a usar, por ejemplo, en la primera línea que dice make tune control random. Aquí le vamos a decir cuántas iteraciones queremos. Ahí dentro del algoritmo, del argumento ese que se llama maxit, vamos a decir la función cuántas iteraciones de random search queremos usar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí para pues no nos tome así como que sea muy lento, como nada más es pues un ejemplo, entonces vamos a usar algo que pues, no tarde tampoco mucho. Por ejemplo, 20 iteraciones, ¿verdad? Con eso 20 pues no debe de dar así como mucho problema. Vamos a usar 20, vamos a usar hold out para
la validación cruzada. Y después vamos en esto vamos a usar esta función de tuneParams, donde esa lleva los diferentes argumentos. Por ejemplo, el primer argumento va el nombre del clasificador, luego la tarea en task, y luego resample, que sería qué validación cruzada vamos a usar, que ya la definimos anteriormente, holdout, y bueno, le llamamos EV for tuning. Parset, que serían los parámetros que ya los habíamos definido anteriormente. Y el procedimiento, ¿verdad? Como si aquí se vamos a random search, pues se le pone rand search en lugar de grid search que se usó en otro. Entonces, bueno, una vez que hacemos eso, con esto estamos buscando, acuérdense, los hiperparámetros, ¿verdad? Los óptimos para, para estos datos que tenemos. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, cuando lo ejecutas, por ejemplo, aquí pues me va a dar la combinación que para el algoritmo funcionó mejor. Ahora, esto como es random search, pues esto la lleva a parte aleatoria, ¿verdad? Probablemente, si ustedes lo hacen, les van a dar otros resultados diferentes. Pero el caso es de que está encontrando las combinaciones, las mejores combinaciones, ¿verdad? De hiperparámetros, cada vez que pues, se ejecuta. Bueno, aquí, por ejemplo, me está diciendo que el mejor, de acuerdo a esto, es el kernel, un polinomial de grado 1, costo 5.82, gamma 1.56. Ese me da un error de la clasificación del 6.4%, de acuerdo a esto, lo que obtuvo, ¿verdad? El algoritmo. Em, Bueno, una cosa, bueno, creo que me faltó aclarar, es que el hiperparámetro, por ejemplo, el de grado, ese solo aplica para los polinomial, la función, un kernel polinomial, ¿verdad? Porque es polinomio de determinado grado. Y por ejemplo, el gamma, el parámetro, hiperparámetro gamma, ese no se usa para un kernel lineal, ese no aplica. Entonces, pero bueno, por ejemplo, pero no hay problema con el algoritmo, simplemente, si te encuentra uno, por ejemplo, sigmoide, pues, ignora ahí la parte de grado, ¿verdad? Porque ese no es para el sigmoide. Entonces, no hay problema, eso es a lo que me refiero. O sea, algunos aplican para ciertos kernel, eh, pero si el kernel no le aplica, no hay problema, o sea, no hay error con el algoritmo. Entonces, bueno, ya que encontramos los parámetros, los mejores parámetros o los ajustados, pues ya que se acuerdan cuál es ya el último paso, pues usar esos parámetros, nuestro conjunto de datos, el clasificador, pero con los parámetros ajustados. Y eso nada más lo vamos a hacer con esta aquí, ¿no? Set hiperparams. Vamos a poner make learner, pues el clasificador, par.vals, pues serían los parámetros ya ajustados van aquí, ¿verdad? En TUNET SVN Pars X. Y entonces ya con eso vamos a entrenar nuestro modelo, ya con los valores ajustados. ¿Y sobre qué tarea? Spam task. Entonces ya lo entrenamos con los mejores hiperparámetros. Ahora, ¿se acuerdan que para las métricas, pues bueno, eso es para entrenar, pero ¿se acuerdan que para no tener un sobreajuste, lo que se hace es hacer validación cruzada? Entonces, algo que podemos hacer es hacerlo como ¿se acuerdan que como hicimos en otras de las técnicas donde se hacía un validación cruzada, pero con todo el modelo? O sea, es decir, que desde que se incluía, en la validación cruzada misma, ahí ya llevaba
el ajuste de los hiperparámetros. Entonces te ajustaba los hiperparámetros y luego los mejores los usaba para la validación cruzada. Y que era como un ciclo anidado y eso recordarán ustedes. Entonces, aquí vamos a hacer algo muy parecido para SVM. Y aquí, bueno, tenemos para el ciclo ciclo externo, una validación cruzado y luego vamos a usar el make tune wrapper. Esa función se está usando ahí para juntar tanto para el ajuste, para encontrar el ajuste en validación cruzada, bueno, en el algoritmo y en la parte de los hiperparámetros. Entonces aquí viene el clasificador, aquí viene el CV por tuning y aquí, bueno, buscar los parámetros óptimos aquí mismo y después ya que obtiene los va a pasar a otro ciclo donde con eso con eso se va a entrenar y ya se va a hacer la validación cruzada. Entonces es parecido a lo que hemos visto. Aquí todo este código te hace en una sola, te optimiza los hiperparámetros y que ya que los optimiza, te usa el mejor hiperparámetro, los usa, los hace o los mejores hiperparámetros o los óptimos, los usa para la validación cruzada del modelo. Y pues eso esperando que entonces eso nos va a dar las mejores métricas, ¿verdad? Lo que se esperaría. Entonces, ya cuando hacemos esto, al final de cuentas, el CV with tuning, esto nos da, por ejemplo, ¿no? Aquí me dio un error de 9.8%, o sea, casi 10. Son más o menos un 90%. Un 90% de exactitud en nuestro modelo. 90%, ¿verdad? Entonces es una métrica pues muy buena, 90% el 90% del tiempo te clasifique correctamente. ¿No sería el 99? No, el 9, ahí es 9 ahí sería 0.98, sería 9.8%. Ah, ok, sale. Es que ¿Verdad? como es 0.98, me confundí. Sí, sí, exacto. Ahí sería multiplicarlo por 100% ya te da 9.8, ¿verdad? Casi, o sea, casi un 10%, entonces por eso les decía que un 90%, eso sería el error, y entonces el 90% de exactitud. Y creo que, bueno, ahí faltó. Bueno, aquí nada más nos dan las métricas en nuestro clasificador. Aquí, estaba viendo que me faltó poner la parte de predicción, pero bueno, más bien ahí tendríamos que agarrar un conjunto de datos. Creo que no, eso no lo puse, nada más puse hasta las métricas, ¿verdad? Ya con estos, recuerden, bueno, ya el otro paso, nada más lo que tendríamos que agregar es usar unos datos desconocidos para el modelo y ponerlos aquí por si quisiéramos predecir, ¿verdad? Si quisiéramos predecir. Pero ahorita digamos que hasta aquí el modelo que tenemos
nos clasificaría en un 90% de exactitud. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas del algoritmo de máquinas de soporte vectorial? Pues bueno, ahí sería, por ejemplo, que bueno, una sería de que digamos que puede aprender muy bien cuando tienes cuando no hay la separación es no lineal. Y bueno, por ejemplo, una ventaja también es de que pues tiene para diferentes tareas, o sea, diferentes tipos de datos, pues funciona bien, tiene buen desempeño y no asume, no tiene, o no tiene, no asume más bien un tipo de distribución, ¿verdad? Para las variables predictoras. Y como desventaja es de que comparado con los otros algoritmos que vimos, es más costoso computacionalmente, ¿verdad? De entrenar máquinas de soporte vectorial. Y ahí la cuestión también, como vieron, pues son muchos o múltiples hiperparámetros que pues debemos de ajustarlos, ¿verdad? A la manera simultánea y todo eso es tiempo de cómputo. Y también también bueno, lo que usa es variables predictoras continuas, ¿verdad? Tiene que ser las variables son predictoras, son continuas. Y ya en resumen, bueno, juntando tanto el algoritmo, el clasificador bayesiano y máquinas de soporte vectorial, bueno, ahí podríamos decir que bueno, son para clasificación supervisada. El bayesiano, pues bueno, es para, ¿cómo se llama? Se utiliza la regla de Bayes. Mientras el algoritmo de soporte vectorial eh, encuentra el hiperplano. El algoritmo de bayesiano, bueno, continuas y categóricas, mientras soporte vectorial solamente continuas. Uno es más computacionalmente es menos costoso, el bayesiano, que el soporte vectorial. Y, okay. Y, bueno, máquina de soporte vectorial, pues usa funciones kernel para aumentar las dimensiones, poner dimensiones extras, ¿verdad? Para ayudar cuando no son lineales, pues encontrar una separación lineal, una frontera lineal. Y bueno, aquí el algoritmo de soporte vectorial también es muy sensible a los valores de los hiperparámetros. Acuérdense que dependiendo del, por ejemplo, el grado del polinomio, pues se cambiaba el costo, todo eso. Entonces debe de pues, buscar un ajuste, ¿verdad? Un ajuste para el máximo desempeño. Obviamente, bueno, ese ajuste, el problema es que pues sí nos lleva tiempo, ¿no? De cómputo.
Entonces, en el caso de, a ver, déjenme ver, de máquinas de soporte vectorial, el hecho de buscar los parámetros, de hecho, les decía, sí es lento, ¿no? Es un proceso un poco lento. Si usaron RStudio no les da tanto problema esa parte, pero cuando no se hace en R más bien el de la nube, la verdad es que, bueno, ahorita para este ejemplo no te da así mucho problema, pero si no se hace en la nube, de repente, dependiendo de la máquina, pues sí se puede estar un poquito más tardado ese proceso, ¿verdad? El que vimos hoy. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí con máquinas de soporte vectorial. Todo bien, profe. Ok. Miren, entonces vamos a ver, déjenme compartir la pantalla para ahora ver otro algoritmo para clasificación que, a ver, que bueno, sería el siguiente de clasificación, es las llamadas árboles de decisión. Este es otro tipo de algoritmo que también puede ser usado para clasificación también. A veces no siempre son o digamos que quizá los anteriores que vimos sí son muy, muy usados. Este no siempre es usado por algunas cuestiones que ahorita vamos a ver, pero también es de los algoritmos pues, más conocidos, ¿verdad? Entonces, eh, lo que tiene que ver en los árboles de decisión, precisamente es de que, bueno, ahí la idea de estos árboles de decisión es de que, pues, son algoritmos que como algoritmos de aprendizaje automático, ¿verdad? Precisamente, pues aprenden, pero de una secuencia, o digamos como, sí, de una secuencia de preguntas. Van viendo en base a las respuestas a estas preguntas, pues te van a ayudar a separar tus observaciones, digamos, o tus casos en clases. Cada de estas preguntas pues tiene una respuesta binaria y entonces pues depende de la respuesta pues se van a ir hacia digamos, a una dirección y a otra, que serían la parte de llamarle el árbol, ¿verdad? Porque tendríamos como las raíces y de ahí están dependiendo de dónde se van, pues se van como a una rama o a otra, ¿verdad? Es como parte por lo que les llaman árboles de decisión. Entonces, dependiendo de si cumple un criterio u otro, pues se van a cada dirección. Y entonces, dentro de esas ramas, pues hay ramas que a la vez pues, salen otras ramas y así van saliendo, ¿no? Hasta que, dependiendo de la ruta que sigan, pues va a llegar a la respuesta y a clasificar a ponerlo en diferentes clases alguna observación que tengamos de nuestros datos.
Entonces, bueno, prácticamente es eso, ¿verdad? Esa es pregunta de... Y que eso, de hecho, bueno, los hemos visto, o sea, ya ven que están hasta en los juegos de mesa, por ejemplo, el de el juego este de adivina quién, pues sería algo algo así, ¿no? De respuestas binarias, ya ves que es que preguntar y en base a la persona que te va diciendo, la persona usa, ya ven que usa lentes y sí o no, y nada más contesta sí o no, ¿verdad? O es hombre, mujer, o trae utiliza alguna gorra y así te tienen que contestar sí o no, ¿verdad? El otro jugador. Y en base a, la respuesta que te dice el otro jugador, pues uno ahí los vas quitando y vas hasta que vas a llegar a la persona, ¿verdad? Entonces es algo parecido, así más o menos como que como lo que funciona, ¿no? Lo más así, por ponerlo en lo más básico. Entonces, como les decía, entonces, esas partes de donde están las preguntas que llamábamos, le llamamos, son los nodos, ¿verdad? Entonces, primero empieza un nodo principal, que sería el nodo raíz, y a partir de eso, pues bueno, se van haciendo ramas que van llevando a otros nodos. Luego los nodos, entonces van a ir, van a ir llevando a estos nodos hacia donde van llevando y cada nodo, vamos, digamos, se separa a su vez en lo que vamos a llamar como hojas, ¿verdad? Entonces esas hojas, al final de cuentas es hasta donde depende de la respuesta a esa pregunta, pues te lleva a esas ramas. De esas ramas, pues bueno, ahí es donde terminaría el, el árbol, ¿verdad? Entonces ahí, como pueden ver ahí en este ejemplo, tienes ahí un nodo raíz que pregunta, ¿tiene máquina? Tiene motor, ¿verdad? Más bien, y entonces tienes dos caminos, ¿verdad? Falso o verdadero. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la parte de voy a poner aquí el apuntador. Entonces, falso, vámonos si nos vamos a la ruta de falso, decía, ¿tiene motor? Falso. ¿Cuántas ruedas tiene? ¿Menos de dos o más de dos? Tiene menos de dos, entonces es un uniciclo. Si tiene más de dos, se abre otra pregunta, ¿verdad? Otro nodo que dice, más de dos, cumple que es más de dos, tiene pedales, falso o verdadero. Entonces, si no tiene pedales, es un scooter. Si sí tiene pedales, es una bicicleta, ¿verdad? Eso ya sería. Y aquí esta pues, bicicleta, pues ya serían las hojas, ¿verdad? Ya es donde termina aquí todas estas, scooter, bicicleta, uniciclo. Esas son las hojas, porque ahí es donde termina el árbol. Después, si nos fuéramos acá, tiene motor verdadero. Sale otro nodo. Y ese nodo, a su vez, puedes decidir entre menor de 3.000 kilogramos. ¿Cuánto pesa? Menos de 3.000 kilos o más de 3.000. O sea, menos de 3 toneladas o más o mayor o igual a 3 toneladas. Si es mayor o igual a 3 toneladas, entonces es un tanque. Si es menor de 3 toneladas, es un carro, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde en esta parte termina con estas hojas. Carro o tanque serían las hojas con las que termina esta parte del árbol. Entonces así los vamos haciendo nodos y al final pues las hojas hasta donde llega el camino. Y entonces en base a, digamos, la entrada, pues se va decidiendo, va tomando decisiones para llegar a la respuesta y clasificar y, digamos, darnos una respuesta en base a lo que va aprendiendo de las preguntas. Ok, entonces aquí miren, algo importante de los árboles de decisiones que pues en cierta manera pues debe de tomar esas decisiones, pero para ir prediciendo los valores y decir cuál es para
digamos, construir nuestro árbol de decisión, más bien, para construir un árbol de decisión, lo que tiene que hacer el algoritmo es pues ver qué variables predictoras, bueno, considerar todas las variables predictoras, ¿verdad? Pero va a seleccionar los predictores que pues mejor separen entre clases. Es lo que queremos, o sea, vamos a tener clases y al final vamos a implementar, o sea, lo que vamos a hacer es crear un algoritmo, un árbol, que el mejor, que sea el que mejor te discrimine entre clases, ¿verdad? Entonces tienes una raíz y luego tienes ya tus ramas y pues bueno, de ahí tenemos que escoger cuál es la siguiente variable que mejor nos va a discriminar entre clases. Pero bueno, entonces, pero ¿cómo se decide? No sé, ¿cómo se decide de tener el nodo raíz? ¿Cómo decide el siguiente? O sea, ¿cuáles variables es la siguiente para ir discriminando? O sea, ¿cómo? O la siguiente pregunta, como quien dice, ¿no? Es cómo la va a decidir, cómo va a discriminar eso. Eso lo va a hacer de diferentes maneras, pero el algoritmo que se llama rparts, pues hay dos, ¿no? Dos enfoques para crear estos árboles de decisión. Uno es a través de la entropía y otra es otra es el índice ¿cómo se llama? Gini Index. Y entonces, bueno, por default es este último y, y ese es el que nos va a decir entonces qué variables va a ir obteniendo, características para ir empezando a separar el árbol, ¿no? Irlo dividiendo. Entonces, esa es una medida el índice es una medida de homogeneidad. Entonces, ese, digamos que va a medir, se le llama que mide el grado de impureza de un nodo. Por ejemplo, si tienes un índice igual a 0, indica que son nodos puros. Es decir, que ahí entrarían datos que pertenecen a una sola categoría. Si tienes índices mayores que 0 y con valores hasta 1, indican nodos que tienen impurezas, es decir, que son datos que tienen más de una categoría, ¿verdad? Entonces, de manera ahí gráfica, tendríamos 1, si se fijan, se calcula como 1 menos, y entre paréntesis está la suma de P, probabilidad de A al cuadrado, más probabilidad de B al cuadrado, donde probabilidad de A, o sea, son digamos que los casos que pertenecen a la clase A, y P de B serían los proporciones, sí, proporciones de los casos que pertenecen a la clase B. Entonces, por ejemplo, en el primer caso que ven ahí, están puros puntitos rojos, ¿verdad? Tienes 2, 4, 10 puntitos rojos. O sea, todos son rojos aquí. Entonces, si les hiciéramos el cálculo, sería 1 menos, y luego la probabilidad de que pertenezcan, se supone que a dos clases, ¿verdad? A y B. Donde A vamos a definir que es la clase roja y B sería la clase verde. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuántos hay? ¿Qué proporción hay de rojos? Tienes 10 del total, ¿verdad? O sea, 10 de 10. Por eso quise 10 de 10 al cuadrado. Y verdes, ¿cuánto hay? 0. De 10, 0 de 10 al cuadrado. Si hacemos eso nos da 1 menos 1 igual a 0. Entonces tiene un índice 0. ¿Se acuerdan que esa es la homogeneidad? Decíamos que los que tienen 0, un índice de 0 indicaría que todos pertenecen a una misma categoría. Y pues sí, sí es cierto, ¿no? Todos son rojos, índice 0. Por ejemplo, aquí el verde sería lo mismo, ¿verdad? 1 menos de los rojos, 0 rojos de 10, 10 verdes de 10. Hay 10 verdes en total, y entonces al hacer eso, pues también nos da 0, ¿verdad? Pertenecen solamente a una clase. Ya en estos, por ejemplo, es diferente porque acá tendrías 1 menos, ¿cuántos rojos hay? Hay 7 de 10, ¿verdad? De 10, 7 son rojos. Y de 10, 3 verdes.
Y entonces al hacer esto nos da 1 menos 0.49 menos 0.09 y al final nos da 0.42, ¿verdad? Y bueno, ya indicaría, si tienes índices que son mayores que 0, pues ya dice que hay impurezas, o sea que hay más de una categoría. Y pues sí, ¿verdad? Aquí nos está dando que hay más de una categoría. Y acá la mitad, por ejemplo, no, bueno, aquí es otra proporción, 5 de 10, 5 de 10, el caso es que nos da, y aquí nos da punto 5, ¿verdad? Porque, bueno, si se fijan, es la mitad son de una clase y la mitad de otra. Entonces, bueno, aquí tendríamos el índice, así es la manera de calcular, de ir calculando este índice para decidir las variables que nos van a ayudar a, a clasificar, ¿verdad? A formar nuestro árbol de decisión. Entonces, este es otro ejemplo. Tienes aquí, bueno, ¿cómo se llama? Creo que aquí, a ver. Bueno, este es un caso así general donde dices, tienes 20 casos. Y de esos 20 casos, 12 pertenecen a la clase A y 8 pertenecen a la clase B. Entonces, aquí podríamos calcular un índice, ¿verdad? El índice de Gini. Y pues, por ejemplo, 1 menos, hacemos lo mismo que antes, 12 de 20, 8 de 20 al cuadrado, punto 48. Y luego, de aquí se va a dos nodos, ¿no? El izquierdo, derecho. Y en el izquierdo resulta que de aquí, o sea, de estos 20, 14 se van a este lado y 6 se van a este lado, ¿verdad? De los 20. Entonces, de los 14 que se van a la izquierda, tienes 11 en la clase A y 3 en la clase B. Podemos calcular el índice y aquí nos daría punto 34. Y de este lado, punto 28. Tiene 6 clases y 1 en A y 5 en B. Y este es el... Vean, entonces, por ejemplo, en este que le llamamos este primer nodo padre que le estamos diciendo, pues podría ser como una especie de primera variable, ¿verdad? Y de esta variable, 20, de los 20 casos, 12 pertenecen, que tienen, o sea, relacionados con esto, variable, pues son 12 y 8 de la otra clase. Y con esta son 11, 14 y un total de 11 para A y 3 para B, y de acá 6, 1 en A y 5 en B, ¿verdad? Ahorita si quieren vemos más adelante un ejemplo ya como que, o sea, que sí, con clases así como más definidas, ¿verdad? Pero lo que me interesa ahorita es que sepan que, o sea, aquí podemos calcular el índice del nodo padre, y luego el índice de los nodos hijos, digamos, ¿no? Que aquí en izquierda, derecha. Ya podemos calcular los índices de cada uno. Bueno, entonces, si se calcula eso, también, a su vez, podemos calcular el índice, otro que se llama el índice de Gini, pero de la separación de los nodos. Ese es otro. Ahorita vamos a ver para qué se utiliza. Por ejemplo, este índice que se llama Gini Index Split, lo que hace es la probabilidad, te multiplica, es una suma de productos donde en esta parte es la probabilidad de la clase izquierda, de pertenecer, o la proporción de casos que están en la izquierda, por el Gini Index, que ya lo habíamos calculado, ¿no? Entonces, por ejemplo, los de izquierda dijimos que son 14, de todos los casos del total son 14 de 20, ¿verdad? De 20 que teníamos originalmente. Entonces, por eso le pones 14 entre 20 por el Gini Index que ya se había calculado, 0.34, más la proporción de estos que se van a la derecha, que serían de 20, se van 6 de 20. Aquí está 6 de 20. ¿Verdad? Entonces, probabilidad que sea a la izquierda, 14 de 20, el índice de Gini, que se lo calculamos anteriormente. Y luego los que se van a la derecha, 6 de 20, y los que se van el Gini Index de la derecha, que lo vas a calcular con 28. Si lo sumamos, es 0.32. Este es el Gini Index, pero de la división, de dividir
esto en left y right, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, el Gini Index Split es la suma de los índices de la izquierda y la derecha multiplicados por la proporción de casos que provienen del nodo padre. Entonces, ese es otro que es importante calcular, porque al final lo que queremos calcular es esta, la ganancia de Gini, que se llama Gini Gain, la ganancia. La ganancia de esta de Gini es la diferencia entre el índice Gini del nodo padre, recuerden que miren, aquí está, punto 48, lo hemos calculado, menos el índice Gini de la división, de la separación, que sería el punto 32, ¿verdad? Que habíamos calculado, bueno, en la diapositiva anterior. Si hacemos la diferencia es punto 16, esa es la ganancia de Gini. Entonces lo que se va a hacer es que esta ganancia de Gini de un nodo particular que nos interese, se va a calcular para cada variable predictora. Y el predictor que genere la ganancia más grande, de la ganancia Gini más grande, se utiliza para separar el nodo. Y bueno, esto se va haciendo así de manera pues, repetitiva hasta ir creciendo el árbol, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esa ganancia es donde se va a ir separando el nodo, ¿verdad? Se va a ir separando en base a eso, porque son los que nos dan la misma ganancia, por lo tanto se supone que serían las variables que nos van a, lo que estamos buscando es al final variables que nos clasifiquen, que mejor nos clasifiquen, ¿verdad? En clases. O sea, que mejor nos clasifiquen nuestros datos, más bien. ¿Sí? Entonces, por eso se va usando esa ganancia de Gini. Es la manera de ir eligiendo las variables que mejor nos separan a nuestros datos en las distintas clases. Ahora, también los variables, los árboles de decisión pueden usar variables continuas, ¿verdad? O sea, recuerden, no nada más, nada más así categóricas de sí o no y ya, sino también en variables continuas. Pero decíamos, aquí, por ejemplo, se representa, aquí dice, valor de la variable 1, menor de 20 o mayor o igual a 20. Si es mayor o igual a 20, y luego vemos valor de la variable 1, menor de 10.000, mayor de 10.000. Entonces, esa es una manera de clasificar, porque, y aquí visto de otra manera, aquí tendríamos variable 1 y la variable 2. Aquí dice que lo clasificó los morados, son los que son menores de 20 en la variable 2, ¿verdad? Si se fijan, aquí sería la variable 2 y aquí están los 20. La otra clase serían los que son en la variable 1, que tienen en la variable 2, son mayores o iguales a 20 en la variable 2. Aquí está el 20, entonces todos los que están, ahora nos vamos, todos los que están aquí arriba del 20 serían las verdes y los amarillos. Pero a su vez, para separar entre verdes y amarillos, podemos separarlo en dos. Los que sean de mayores de 10.000 y los de menores de 10.000 o mayor o igual de 10.000, ¿verdad? Aquí digamos que que aquí podemos ver que tienen diferentes escalas las variables. O sea, una variable, por ejemplo, es de 10.000, ¿verdad? O sea, de decenas de miles, mientras la otra es de decenas. Entonces, son diferentes escalas. La cuestión aquí, por el caso de árboles de decisión, este algoritmo no es sensible a la diferencia de escalas. Entonces, por lo tanto, a diferencia de otros algoritmos que vimos,
¿Se acuerdan que nos recomendaban escalar nuestros datos y centrarlos, o sea, quitarles la media para que tuvieran la misma escala? Aquí no importa, ¿no? En árboles de decisión es una ventaja que tiene aquí las variables, la escala no importa. Bueno, entonces decíamos que continuando un poco esto, como cómo va a ir dividiendo, ¿verdad? Cómo va a ir dividiendo a las, pues dividir un nodo, cómo va a decidir dividir un nodo en subnodos. Entonces, entonces lo que va a hacer, lo que va a hacer es que, bueno, necesita pues probar los árboles de decisión, va a separar los nodos pues todas las diferentes variables que puedas tener, pero va a seleccionar eh, aquella división de variables que te resulte en los, en los de la mayor ganancia, ¿verdad? Que habíamos dicho. Entonces, por ejemplo, aquí en la figura tendríamos esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros que quisiéramos separar a los estudiantes respecto a una cierta variable y que la variable fuera que son deportistas o no, ¿verdad? ¿Practican deporte o no? Esa sería nuestra variable. Entonces queremos separarlos en eso. Entonces, puedes ver, por ejemplo, que podríamos dividirlo en dos, podríamos usar dos variables, ¿verdad? Para ir separando en base a esto. Digamos que una variable fuera por género, masculino y femenino, o el otro fuera por la clase. Aquí clase, bueno, no se refiere a la clase de que es deportista, no, sino más bien al grupo, ¿no? Como en eh, aquí más bien es el grupo, por ejemplo, pues vamos a decir que este es el grupo del salón, ¿no? El salón, los que están en el salón tal y en el salón tal, ¿no? En el 300 y en el 301, algo así, ¿no? Sí, o sea, para que no se confunda, porque ahí pusieron clase 9, clase 10, o sea, es como un grupo de estudiantes, ¿no? Que están digamos, de un salón y de otro, ¿verdad? Del salón A y del salón B. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es identificar cuál de las divisiones, de las separaciones estas, pues va a ser, em, va a producir la ganancia, eh, la mayor ganancia de Gini, ¿verdad? Eso es lo que nos serviría. Entonces, miren, por ejemplo, aquí dice, tienes a los estudiantes, son 30 estudiantes y de esos hay 15 deportistas, ¿verdad? Bueno, ese es el nodo padre, digamos, ya sabemos 15 de los 30, 15. Ahora, si de esos 30 los dividimos por género, entonces sería masculino y femenino. Femenino, hay 10 estudiantes, que diga 10 estudiantes, y de esos 30, 10 son mujeres y 20 hombres, ¿verdad? De las 10 mujeres, solamente hay 2 deportistas, de los 20 hombres, 13. Pues bueno, así ya quedó la división. Aquí ya tenemos, si se fijan, información de proporciones, etcétera, ¿verdad? Aquí ya podemos empezar a calcular y lo que vamos a hacer, el índice de Gini para cada uno. Bueno, ahora vamos a dividirlo, pero en la variable de clase, bueno, del salón que pertenecen, ¿verdad? Entonces, de esos 30 estudiantes, los del salón A, en el salón A hay 14 y en el otro salón hay 16. De los del que están en el salón, en el salón A, bueno, en el salón 9, hay 14 estudiantes, 6 son deportistas. En el salón 10 hay 16 estudiantes y de los cuales 9 son deportistas.
¿verdad? Y también podríamos calcular el Gini index de este y el Gini index de este. Después, ya calculando los Gini index, los índices de Gini, vamos a buscar el índice, calcular el índice de la separación y luego vamos a encontrar la ganancia de Gini, ¿verdad? Entonces, miren, algo así sería. Entonces, bueno, primero vamos a calcular el índice de Gini para el subnodo que es el de las mujeres, ¿verdad? Entonces, acuérdense que es 1 menos probabilidad de A al cuadrado más probabilidad de B al cuadrado, y, ¿verdad? Eso sería. Entonces, aquí es el punto 2 porque de mujeres, a ver, vamos a regresar, pues están aquí, de aquí viene el punto 2, ¿verdad? Son 2 de 10. 2 de 10 y de hombres son 13 de 20. Entonces, 2 de 10, y bueno, bueno, aquí sería la probabilidad en el nodo de, no, espérenme, más bien, sí, en el nodo, subnodo mujeres, serían 2 de 10 deportistas, y por lo tanto, aquí no dice, pero no deportistas, serían 8, ¿verdad? Que sería pues nada más eh, ¿cómo se llama? 10, o sea, el resto, ¿verdad? O sea, 2 son deportistas, entonces los 8 que quedan, pues sí son deportistas, son no deportistas. Acá sería lo mismo, no se puso aquí, pero de los 20, 13 son deportistas, y lo que significa que 7 no son deportistas. Entonces eso va a ir en el Gini Index. Entonces acá punto 2 y punto 8, porque son 2 de 10 y 8 de 10. Y aquí te da el punto 32. Y luego del subnodo de hombres, sería igual. Aquí, bueno, serían 13, ¿verdad? No, 6 de 14. 6 de 14 y por lo tanto, no, ya me estoy confundiendo acá. Es 13 de 20, 13 deportistas de 13 de 20 y que no son deportistas 7 de 20. Estaría aquí, sería el punto 65 y punto 35. Entonces, punto 45. Ya tenemos el Gini Index de hombres y mujeres. Ahora hay que calcular el Gini Index de la separación, ¿verdad? Del split de género, o sea, la separación. Entonces, acuérdense que aquí era la probabilidad de que están en uno de los subnodos, que dijimos que eran 10 de 30. De los 30 estudiantes, 10 estaban en la parte de mujeres, y acá eran 20 hombres de 30, ¿verdad? Aquí lo que dicen, es la parte del número de estudiantes, 10 y 20. Ya que calculamos eso, nos da el Gini Index de la separación, y luego ya la ganancia. La ganancia es el Gini Index del nodo padre, punto 5, menos el de la separación. Eso nos da punto 10. Punto 5 es el Gini Index de aquí, que sería 15 entre 30, ¿verdad? O sea, la probabilidad recuerdan que era el del nodo padre, era 1 menos, ¿dónde está? ¿Verdad? Sí, punto 5, ¿verdad? Y creo que menos la del split, punto 10. Entonces esa es la ganancia de Gini. Si separamos por género, la ganancia es punto 10. Ahora, si separamos por clase, se hace lo mismo. Hay que calcular el subnodo de la clase, del salón 9 y del salón 10, haciendo lo mismo que hicimos acá, ¿verdad? Las proporciones. En este caso serían 6 entre 14, y los que no juegan serían 8, ¿verdad? Y de acá son 9 deportistas, 9 de 16, por lo tanto, ¿cómo se llama? 7 que no son deportistas, ¿verdad? Y entre 7 de 16. Y así lo hacemos. Y hacemos el mismo cálculo, se elevan al cuadrado, todo eso, y nos da punto 49. Y luego el de la separación. El de la separación son en el salón A, en el salón 9, eran 14 de los 30. Y en el salón 10 están 16 de 30. Hacemos eso y eso nos daría el Gini Index, pero del split. Y luego ya finalmente damos bueno, y esto va multiplicado por los Gini Index de cada nodo, ¿verdad? Que pues para este ejemplo son iguales, punto 49, punto 40.
Entonces al final pues también da punto 49. Luego ya nada más se hace la resta, punto 5 de punto 49, punto 01, ¿verdad? Esa es la ganancia si se separa en clases y es punto 01. Si se separa por género, punto 10. Entonces, dijimos que, ¿se acuerdan ustedes que cuál nos conviene? Elegir esta, ¿verdad? Esta es la que tiene la mayor ganancia, el de género. Entonces, género es el que da la mayor ganancia. Entonces, el nodo se debe de dividir por género, ¿verdad? Nos conviene tomar esa variable género porque nos va a separar más a los que son, al final queríamos los deportistas y los no deportistas, ¿verdad? Entonces, la variable género podemos ver que nos va a dar más esa separación, una mejor separación esa que la otra variable. Y así lo va a hacer para las diferentes variables. Eso es lo que va a hacer el algoritmo, estar agarrando variables y ver cuál es la que nos separa mejor. ¿Sí quedó claro? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Entonces, esa sería ahorita es como estamos viendo los principios de cómo el árbol de decisión se va formando. Acuérdense, se va formando, a partir de las variables se va formando. Vamos a decirle qué clase queremos en qué clase queremos que nos separe nuestros datos, pero va a ir agarrando las variables y ver cuáles son las que mejor separan a nuestros datos en las clases, y esas son las con las que se va quedando. Y así va a ir creciendo el árbol, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno. Entonces, bueno, esa sería la idea. Ya lo que seguiría, bueno, ahora es ver ver cuáles serían además del cálculo de la ganancia que va decidiendo cómo va creando, hay que ver, bueno, cuáles serían los hiperparámetros. También tiene sus hiperparámetros estos árboles de decisión. Y una vez que vamos los hiperparámetros, pues ya podríamos ya crear nuestro modelo. Que otra vez sería, hay que ajustar esos hiperparámetros, hay que entrenar, hay que... y pues bueno, crear nuestro árbol de decisión, ¿verdad? Para clasificar. Entonces, bueno, eso creo que lo veríamos en la siguiente sesión. Nada más antes, también déjenme aquí poner en el chat para la siguiente sesión de ver esta parte práctica de los DR, hay que instalar un paquete DR. Ahorita les digo, lo voy a poner ahí para que lo tengan instalado y puedan ejecutarlo. Para la siguiente sesión. Miren, entonces sería... es un paquete que se llama rpart.plot. Y a ver si no se ocupa otro. Que se nos va a servir para hacer una parte gráfica. Y creo que... así Y también que instalen puede que no sea necesario a veces para instalarlo, pero mejor. Se llama, es otro paquete, uno sería rpart.plot y el otro es mlbench.
Ya lo pueden instalar porque en uno tiene los datos y otro contiene una parte, una función que te hace una gráfica que nos puede servir para esto de árboles de decisión. Entonces, para que lo instalen para la siguiente, para la siguiente clase, para que lo vayan siguiendo, para implementar esta parte. Por ahí, bueno, ya dejé esta otra tarea de análisis, ¿no? del clasificador bayesiano y de análisis discriminante, que es básicamente, bueno, hacerlo lo que ya, o sea, seguir lo mismo que se hizo en clase, pero con otros datos, con los de una base de datos que se llama Iris y la otra con la del Titanic, que ya por ahí ya la tienen. Nada más la idea es que reproduzcan lo que hicimos en clase, pero con estos nuevos datos, ¿verdad? Y al final, recuerden que al final es, bueno, medir el desempeño del algoritmo y hacer una predicción con algún dato nuevo, ¿verdad? Eso sería la idea. Ya viene ahí la tarea con cuáles variables usarían para cada base de datos y entonces entregarla el viernes. Recuerden que hay que subirla aquí al Teams. Sería, o sea, de aquí hasta el viernes, entonces creo que no les lleva mucho tiempo, entonces no, creo que, o sea, para el viernes tienen más que suficiente para acabarlo, ¿no? O sea, incluso yo creo que se la pueden terminar antes, no es así como muy extenso. Y, y bueno, y entonces, si no hay alguna otra duda, pues bueno, aquí terminamos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hola, profe, buen día. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias.